Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y optimismo. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha estado generando una ola de entusiasmo palpable, seamos honestos, un poquito de locura controlada en el vibrante mundo de las series turcas. Como habrán captado en el título, vamos a desentrañar algo que tiene a la legión de fans completamente enloquecidos: la posibilidad de ver juntos de nuevo, en una nueva producción, a los inigualables Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, y si sus corazones latiendo más rápido, no se preocupen, es contagioso. La química que estos dos artistas desprenden en pantalla es innegable, casi eléctrica, y la masiva legión de seguidores que cosecharon con su trabajo anterior está clamando a gritos por más. Así que prepárense, porque vamos a desgranar cada partícula de este revuelo, analizar a fondo por qué esta pareja tiene un lugar tan especial y firmemente anclado en nuestros corazones seriéfilos, y que podríamos esperar, con la máxima ilusión y esperanza, si tuviéramos la fortuna de verlos compartir créditos una vez más. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta emocionante y apasionante conversación, les recuerdo a todos y cada uno de ustedes, si aún no lo han hecho, que este es el momento perfecto, la oportunidad de oro para suscribirse a nuestro canal. Aquí, en este espacio que construimos juntos, siempre estamos al día, a la vanguardia, con las últimas noticias, análisis profundos y todo lo que rodea a nuestras series favoritas, esas que nos hacen soñar y sentir. No se pierdan ni un solo detalle de este universo que tanto amamos. El furor que ha desatado la idea de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie no es, ni mucho menos, un fenómeno casual, una casualidad aislada. Ambos actores, de manera individual, ya habían demostrado su talento de forma sobresaliente, dejando una marca indeleble en la industria. Sin embargo, fue su colaboración en la serie que se convirtió en un fenómeno global, Sen Kalkam, la que catapultó su popularidad a niveles estratosféricos, eclipsando incluso sus éxitos previos. La serie, que se erigió como un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en innumerables mercados internacionales, nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja cuya dinámica, las chispas que saltaban entre ellos y el romance que tejieron cautivaron a millones de espectadores alrededor del globo. Desde el primer episodio, la conexión entre Hande y Kerem se sintió auténtica, creíble hasta la médula y francamente irresistible. No se trataba solo de actuación en su forma más pura, parecía, casi palpablemente, que realmente disfrutaban trabajando codo a codo, y esa energía contagiosa se transmitía de forma directa a la pantalla, logrando que nos enamoráramos perdidamente de sus personajes, de su historia y, sobre todo, de su relación. Ahora, la pregunta fundamental que resuena en las mentes de tantos es, ¿por qué esta demanda, este clamor por verlos juntos de nuevo, es tan intensamente fuerte? En primer lugar, y es innegable, está el poderoso factor nostálgico. Sen Kalkam no fue solo una serie, dejó una huella imborrable, un recuerdo preciado en la memoria de muchísimos espectadores. Fue una serie que, a pesar de las inevitables idas y venidas, de los giros argumentales típicos de las telenovelas y las comedias románticas, ofreció momentos de una pura magia, de humor genuino, de drama conmovedor y de un romance tan intenso que trascendió la pantalla. Estos momentos quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva de su audiencia. Ver a Hande y Kerem juntos era, para muchos, un sinónimo de esa experiencia placentera y escapista, de esa inmersión en un mundo donde el amor, la pasión y la conexión profunda eran los verdaderos protagonistas. Los fans anhelan, casi desesperadamente, revivir esas emociones, esa complicidad única que tan magistralmente supieron construir y transmitir. Es como cuando escuchas esa canción que te transporta instantáneamente a recuerdos maravillosos, la quieres escuchar una y otra vez, sin importar cuántas veces la hayas reproducido antes. Pero la fuerza de esta demanda no se limita, ni mucho menos, solo a la nostalgia. Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más talentosas, reconocidas y admiradas de Turquía. Su belleza natural es deslumbrante, casi etérea, y su capacidad para transmitir una amplísima gama de emociones, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, con solo una mirada, es simplemente asombrosa. Ha demostrado su versatilidad en una gran cantidad de proyectos, consolidándose firmemente como un verdadero ícono de la moda y del entretenimiento. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su carisma arrollador que parece emanar de cada poro, su físico atractivo que cautiva las miradas y su energía contagiosa que llena la pantalla, se ha ganado un lugar de honor en el panteón de los galanes turcos más codiciados.
Su habilidad innata para interpretar personajes complejos, a menudo con un toque de rebeldía, una vulnerabilidad oculta y una intensidad que desarma, lo hace increíblemente atractivo para una audiencia global y diversa. Cuando pones a dos talentos de este calibre, de esta talla artística, juntos en un mismo proyecto, y cuando esa química previamente probada y adorada está presente, el resultado tiende a ser, de manera casi inevitable, explosivo y absolutamente memorable. La audiencia no solo quiere verlos juntos, anhela verlos en un proyecto que esté verdaderamente a la altura de su potencial, un proyecto que les permita brillar aún más y explorar nuevas facetas de su talento. ¿Qué tipo de historia podría cautivar al público de manera tan contundente y permitirles desplegar todo su abanico actoral? Seamos completamente honestos, las posibilidades son prácticamente infinitas, y la imaginación desbordante de los fans se ha desbordado por completo, creando un torbellino de ideas y sueños. Algunos anhelan con fervor un regreso a la comedia romántica pura y dura, quizás explorando una nueva etapa en la vida de Eda y Serkan, ya sea como pareja establecida lidiando con nuevas aventuras, o incluso con personajes completamente nuevos pero que posean esa chispa inconfundible que ya conocemos y amamos. Otros quizás prefieren verlos sumergirse en un drama de mayor intensidad, un relato más profundo y oscuro, donde puedan explorar facetas más complejas y quizás hasta sombrías de sus personajes, demostrando así, de manera aún más palpable, su amplísimo rango actoral. Un thriller romántico lleno de suspense, una historia de época con un toque de tragedia y pasión, o incluso algo tan audaz como una incursión en la ciencia ficción, donde la química entre ellos se ponga a prueba en escenarios insospechados. Las apuestas son increíblemente altas y las expectativas aún más elevadas. Lo que realmente importa, lo crucial para el éxito, es que la historia posea sustancia, que los personajes sean ricamente desarrollados, que tengan profundidad y complejidad, y que, por supuesto, esa química eléctrica y mágica entre Hande y Kerem tenga la oportunidad perfecta, el espacio ideal, para florecer y deslumbrarnos una vez más. Las redes sociales se han convertido en el epicentro indiscutible de este clamor global. Cada pequeña pista, cada mención casual, cada interacción, por inocente que parezca, entre Hande y Kerem, es analizada con la precisión de un cirujano por sus fervientes seguidores. Los hashtags relacionados con su posible regreso a la pantalla se vuelven virales, alcanzan tendencias mundiales en cuestión de horas. Los fans, con una organización y dedicación admirables, organizan campañas masivas, crean montajes de vídeo que quitan el aliento, comparten fanfictions que exploran universos alternativos y expresan, de manera constante y apasionada, su deseo de verlos juntos en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. Es una comunidad vibrante, apasionada y enormemente influyente que no deja de alzar su voz, y las productoras y plataformas de streaming, conscientes de esta fuerza, seguramente están prestando muchísima atención. La demanda del público es un factor absolutamente crucial, un motor de cambio en la industria del entretenimiento, y en este caso particular, la demanda por ver a Hande y Kerem unidos de nuevo es sencillamente ensordecedora. Además de la química innegable y poderosa que existe entre ellos, hay que destacar, y es un punto fundamental, la calidad intrínseca de la producción que suele rodear a las series en las que estos talentos suelen participar. Las series turcas han experimentado una evolución monumental en los últimos años, ofreciendo al mundo historias cautivadoras que enganchan desde el primer minuto, una cinematografía de alta calidad que roza lo artístico, vestuarios espectaculares que son verdaderas obras de arte y bandas sonoras emotivas que acompañan y realzan cada escena. Si Hande y Kerem regresaran, es casi una certeza que sería en un proyecto que estaría a la altura de estas altísimas expectativas, una producción impecable que no solo atraería a su base de fans existente, que es gigantesca, sino que también captaría la atención de nuevas audiencias que aún no han tenido el placer de ser conquistadas por su talento. Y no debemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, el impacto cultural masivo que actores de la talla de Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen en la actualidad. No son simplemente rostros bonitos que aparecen en la pantalla, son verdaderos influencers, son modelos a seguir para millones de jóvenes, y representan una parte fundamental y vibrante de la cultura popular turca que ha logrado conquistar el mundo entero. Su regreso juntos en un proyecto ambicioso sería un evento de proporciones significativas, no solo para la industria de las series turcas, que ya de por sí es un gigante global, sino también para la promoción y difusión de la cultura turca. A nivel internacional, consolidando aún más su presencia en el panorama del entretenimiento mundial. Ahora, la pregunta que probablemente se hace más de uno es, ¿qué tan real es esta posibilidad?
A menudo los rumores, las especulaciones y los deseos fervientes de los fans pueden generar expectativas que lamentablemente no siempre se materializan en la realidad. Sin embargo, en la dinámica intrincada de la industria del entretenimiento, la popularidad masiva y la demanda constante del público son fuerzas increíblemente poderosas, capaces de mover montañas. Si las productoras y las plataformas de streaming visualizan un potencial de éxito comercial masivo, un retorno de inversión asegurado y una conexión emocional con la audiencia, es muy probable que hagan todo lo posible, que pongan toda la carne en el asador, para unir a estos dos talentos excepcionales. Hemos sido testigos de casos en los que la presión incansable y el fervor de los fans han sido el catalizador principal para la creación de secuelas esperadas, spin-offs innovadores o incluso para la renovación de series que se encontraban en peligro de ser canceladas. Por lo tanto, aunque todavía no existan anuncios oficiales contundentes, la esperanza de que este sueño se haga realidad está más viva y radiante que nunca. Los propios actores, en su mayoría, han sido notablemente receptivos a las muestras de cariño y apoyo incondicional de sus fans. Han expresado en múltiples ocasiones, de forma pública y privada, lo profundamente agradecidos que están por el apoyo recibido durante la exitosa etapa de Senkalkam, y, lo que es más importante, no han cerrado la puerta, ni mucho menos, a futuras colaboraciones. Esta actitud abierta y positiva contribuye enormemente a mantener viva la llama de la esperanza y la expectativa entre sus seguidores más leales. Imaginen por un momento la magnitud de la expectación y el revuelo mediático si uno de ellos, o ambos, dejara caer una pequeña y sutil pista, un guiño en una entrevista, una publicación críptica en redes sociales. El revuelo sería simplemente mayúsculo, incontenible. Podríamos pasar horas especulando sobre qué tipo de papeles podrían interpretar en un futuro proyecto. ¿Serían nuevamente amantes predestinados, almas gemelas que se encuentran una vez más a través del tiempo y el espacio? Quizás rivales feroces en el ámbito profesional o personal que, contra todo pronóstico, terminan enamorándose perdidamente, desatando una pasión arrolladora. O tal vez un drama más introspectivo y maduro que explore los complejos desafíos de mantener una relación sólida y duradera bajo el implacable escrutinio público y la presión constante de la fama. La belleza intrínseca de su conexión actoral es que trasciende los géneros, los argumentos y las convenciones. Con ellos dos en pantalla, la trama, sin importar su naturaleza, siempre tiene el potencial de volverse profundamente personal, íntima, conmovedora y emocionalmente resonante para el público. El fenómeno global de Senkalkam demostró de manera irrefutable que la audiencia turca, y el público internacional en general, está ávida, tiene un apetito insaciable de historias de amor que sean a la vez aspiracionales, que nos hagan soñar con finales felices, pero también increíblemente realistas, que reflejen las complejidades y los matices de las relaciones humanas. Que tengan momentos de ligereza y diversión, pero que también posean una profunda carga emocional y significado. Hande y Kerem, con su talento innato, lograron encapsular esa combinación perfecta, esa fórmula mágica que conectó con millones. Sus risas eran contagiosas, sus miradas cargadas de una intensidad que decía más que 1000 palabras, y sus peleas, aunque a veces frustrantes para los espectadores, siempre parecían conducir a un reenamoramiento más fuerte, a una conexión aún más profunda, fortaleciendo el vínculo entre ellos y con la audiencia. En resumen, el deseo ferviente y global de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie es un reflejo directo del profundo y duradero impacto que tuvieron en la audiencia con su trabajo anterior. Es una mezcla compleja y poderosa de nostalgia por una historia que amaron y que los marcó, de admiración sincera por su talento individual y su sinergia colectiva, y de una esperanza radiante de revivir esa magia inconfundible que los convirtió en una de las parejas más queridas, adoradas y recordadas de la televisión turca. La demanda es palpable, real y constante, las redes sociales vibran con esta expectativa compartida, y las productoras, sin duda alguna, están tomando nota, evaluando cuidadosamente el potencial de este fenómeno. Ha sido un verdadero placer, un auténtico deleite, sumergirnos en este tema tan apasionante y lleno de energía con todos y cada uno de ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos representan una fórmula tan deseada y esperada por el público seriéfilo. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su entusiasmo significan muchísimo para nosotros en este canal, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Ahora, y este es el momento que más me entusiasma, me encantaría saber su opinión, escuchar sus voces.
¿Qué tipo de serie les gustaría ver protagonizada por Andy y Kerem? ¿Tienen alguna idea innovadora para una trama, un género específico que crean que les sentaría de maravilla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus ideas y responder a sus preguntas. Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio tan especial y dinámico. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido de alguna manera, o si sienten que les ha informado y aportado valor, les pido un favor enorme, uno que realmente nos ayuda a crecer: denle un buen me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y compañeros fans de las series turcas y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, de estar siempre al día con las noticias y análisis más jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de más historias y pasiones del mundo seriéfilo. Hasta luego y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.